Hola a todos. En esta ocasión vamos a estudiar un poco a María de Zayas, una mujer, una escritora envuelta en el misterio, como vamos a ver, considerada una de las primeras feministas de la historia de la literatura, aunque su obra también deja muchísimos enigmas sobre si realmente fue o no fue una mujer, o sobre si su obra se basa en un engaño, es decir, un hombre disfrazado, como vamos a ver a continuación. Pues vamos a adentrarnos en María de Zayas, la mujer y la literatura en el barroco. Para ello, ¿cómo vamos a estudiar este tema? Pues aquí va mi propuesta. En este bloque vamos a trabajar de tres maneras. Primero vamos a hacer unas explicaciones teóricas, hablando un poco sobre quién es María de Zayas, y para ello, ¿de qué manera se va a trabajar esta teoría? Pues estas cuestiones teóricas se van a trabajar a través de los siguientes documentos. Vais a tener una audición en un podcast de un programa de radio, que se ha de escuchar con mucha atención y mucho cuidado. Después también tendréis un documental, un visionado de un documental en que habla de todos estos misterios que envuelven a María de Zayas. Y por último os he añadido un trabajo personal que es una carta dirigida a María de Zayas, en la cual se pueden vislumbrar diferentes temas, como vais a ver, que envuelven su vida, su día a día, el día a día de la mujer en el barroco. Una vez vistos todos estos materiales, a continuación se va a trabajar en clase a partir de un debate que se basará, bueno, pues en todas estas teorías que se habrán escuchado y se habrán visto en los vídeos, en la carta y en el podcast. Y para ellos lanzo una serie de preguntas, una de ellas que vamos a trabajar: ¿por qué razón se considera esta mujer una de las primeras feministas de su época? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sí. Para ello tendréis que preparar materiales al respecto, buscar, recopilar para preparar este debate. Y otra pregunta que os lanzo también: si fue realmente una mujer o más bien se puede considerar un producto de la época. Vais a descubrir que se le da una autoría, no quiero revelar secretos, pero vais a ver que se le procura una autoría de otro autor muy conocido. No quiero dar más pistas para que lo podáis descubrir vosotros. Y por último tenemos un tercer bloque que le denomino manos a la obra, que aquí será donde vamos a tener pues todos los materiales que ahora os mostraré, cómo los podréis ver, cómo los podéis trabajar en el blog de la clase, el material que tenéis preparado. Aquí tenéis una frase también que puede servir para debate, de las que tendréis que trabajar, porque también vais a tener que buscar frases sobre ella. Y dice: porque las almas no son hombres ni mujeres, ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y nosotras no podamos serlo? Un tema que también puede surgir en ese debate. Bien, aquí os presento el material que vais a tener a vuestra disposición en la unidad. El primer material es este que pone María de Zayas. Si clicáis encima de su nombre vais a poder acceder al podcast por aquí, empezad a escuchar por aquí. En segundo lugar tenéis este material de aquí, documental de María de Zayas. Si clicáis también podéis escuchar el documental en cuestión que debéis tratar para aprender. Si clicáis aquí, carta María de Zayas, si clicáis aquí a leer más, tendréis a vuestra disposición la carta. Y por último, este otro material que tenéis aquí es la lectura del cuento El jardín engañoso de María de Zayas, que tenéis que leer como ejemplo ilustrativo. Bien, la guía didáctica de la unidad, aquí os explico qué tenéis que hacer, qué no tenéis que hacer, cómo se evalúa, etc. Primero, ¿para qué todo este tema? Pues para descubrir quién fue María de Zayas como escritora del siglo de oro y qué misterio gira en torno a su identidad.
también descubrir ese nuevo público del siglo de oro, como vais a ver. En segundo lugar, para ello los materiales que os he presentado, el visionado del documental que os he presentado, el podcast, y además debéis recopilar frases feministas de su obra como la que os he mostrado. Y una vez habéis hecho toda esta recopilación, la tarea que os voy a pedir va a ser realizar un mural de estas frases que las colocaremos por el aula. También se va a efectuar la lectura de unas de sus obras, y con todo este material trabajado se va a hacer los debates lanzándolas, bueno, a través de las preguntas que habéis visto que os he lanzado, más todas aquellas que puedan surgir. Vale, ¿cómo? Pues ¿cómo lo tenéis que hacer? Pues eso, empezáis a visionar el documental, a escuchar el programa, recuperaréis las frases y elaboraréis ese cartel, o también puede ser una infografía, que puede ser física o puede ser virtual, porque si es virtual la colgaremos, también la pondremos en la pantalla de clase. Y vamos a hacer una cosa me parece interesante, que va a ser, vamos a leer este Jardín engañoso. Una vez lo habéis leído vosotros, también se va a efectuar una lectura en voz alta en clase, y vamos a indagar un poco cómo eran esas lecturas en la época de María de Zayas, cómo esas mujeres tenían que leer esos libros de una manera un poco especial, cómo se empezó a crear un tipo de obras de bolsillo para que ellas pudieran esconder y pudieran leer sin que fueran atrapadas por sus tutores, sus hermanos, sus padres, etcétera. Ese nuevo formato vamos a estudiarlo también. Muy interesante. Y ese nacimiento de ese nuevo público, ese público que van a hacer, ese público femenino, ese público ávido de este tipo de obras. También se estudiará un poco cómo fue realmente, cómo es su obra, qué es lo que tiene de particular como creadora de un tipo de obras, digamos, un poco como de series televisivas, como vamos a ver. A través de todo lo que haremos, pues aparte del material de lectura, enlaces de la tarea, pues las explicaciones que también os daremos en clase, y esa tarea en grupos reducidos y grupos individuales, y la evaluación pues se va a tratar esta evaluación la voy a hacer personalmente el profesor, va a ser formativa, y en esta evaluación pues os puntuaré tanto las intervenciones como vuestras recopilaciones de frases. Cualquier información que necesitéis, pues sabéis que tenéis contacto conmigo, nos vemos en clase, etc.